Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. La estrategia para factorizar este tipo de trinomios se basa en la factorización de los trinomios x cuadrado más bx más c, ya que si observamos, la forma de este nuevo trinomio difiere únicamente en el hecho de que el coeficiente de la variable al cuadrado es distinto de 1 o da la posibilidad a que sea distinto de 1. Entonces, eso significa que no lo vamos a poder factorizar en un producto de la forma x más a por x más b. Aclarando que este b no es este mismo b, ¿verdad? No es el mismo. Le vamos a poner mejor x más t para que no haya confusión. Entonces no se puede factorizar en uno de estos productos debido a que no cumple la característica de tener un término que tenga raíz cuadrada y que dicha raíz esté en el segundo término, como sí sucede en el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tipo de trinomios? 6x cuadrado menos 7x menos 3, cuyo primer término no posee raíz cuadrada exacta. Lo que vamos a hacer es darle la forma del trinomio que ya conocemos. En matemática suele hacerse de esa forma en algunos procesos, convertir problemas en problemas anteriores que ya hemos resuelto. En esta ocasión, como tenemos un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, lo vamos a convertir en la forma x cuadrado más bx más c. ¿Y cuáles son las características de esa forma? Como ya dijimos. La primera es que el término primero, el de mayor grado, debe de tener raíz cuadrada exacta. Y dicha raíz debe de encontrarse como factor en el segundo término. Y vemos que en esta ocasión eso no sucede. En primer lugar, porque 6x cuadrado no tiene raíz. X cuadrado sí, pero 6 no. Y recordemos que se le saca los dos. Y esta raíz que evidentemente no tiene, pues con mucha más razón no se va a encontrar o no la vamos a poder encontrar en el segundo término. Entonces, vamos a corregir ese problema. Vamos a hacer que el primer término sí tenga raíz y vamos a hacer que esta raíz esté en el segundo término. Es decir, le vamos a cambiar la forma a nuestro trinomio. Y esto lo conseguimos de la siguiente manera. Tenemos nuestro trinomio, que es 6x cuadrado menos 7x menos 3. Y para conseguir que el primer término tenga raíz cuadrada, yo necesito que el coeficiente esté elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar este trinomio por 6. Así cuando yo multiplique 6 por 6 me va a quedar 6 al cuadrado. Y 6 al cuadrado tiene raíz cuadrada. Ahora bien, si yo multiplico por 6 el trinomio, le estoy cambiando valor. Para no cambiarle valor, voy a dividir de una sola vez también por 6. Y alguien me podrá decir, bueno, ¿y cuál es el sentido de multiplicar y dividir por 6? Pues vamos a multiplicar y a dividir al mismo tiempo por 6 porque el factor 6 y el denominador 3 se eliminan y es como que no estuviéramos multiplicando por nada al trinomio que estamos intentando factorizar o que vamos a factorizar. Pero al llevar las operaciones indicadas vamos a poder cambiar la forma a la forma que queremos y poder factorizarla con la estrategia x cuadrada más bx más c. Veamos un poco mejor o con más profundidad esto para que nos quede más claro. Efectuando la multiplicación en el numerador. Sabemos que cuando hay un número multiplicado por un polinomio se multiplica cada término del polinomio por el número. Solo que en esta ocasión, debido a que queremos cambiar la forma al trinomio, vamos a hacer la multiplicación de una forma distinta. 6 por 6x cuadrado nos da como resultado 6 al cuadrado x cuadrado. Recordemos 6 por 6, 6 al cuadrado. Y como ya tenemos x cuadrado,
Eso significa que al hacer la multiplicación 6x cuadrado, vamos a obtener 6 al cuadrado, x cuadrado. O sea que los dos tienen exponente cuadrado. Y eso yo lo puedo escribir de esta forma. 6x al cuadrado. Al colocarlo así, yo estoy indicando que tanto 6 está elevado al cuadrado como x también está elevado al cuadrado, que es efectivamente el resultado del producto 6 por 6x al cuadrado. Y eso sería para la primera multiplicación. Vamos con la segunda, menos. Como ya dijimos antes, yo le estoy dando a este trinomio la forma x cuadrado más bx más c. Y dentro de las características está que la raíz del primer término o del término cuadrático tiene que aparecer en el segundo término del trinomio. Si observamos, nuestro segundo término es 7x. Y yo necesito, para que el trinomio sea de la forma x cuadrado más bx más c, que en este segundo término esté como factor la raíz del primero. Y la raíz del primero es 6x. Por lo tanto, necesito como factor a 6x. Pero si observamos, ese 6x lo tenemos. ¿Por qué? Porque dentro, en el segundo término, ya está la variable x. Y fuera del paréntesis tenemos al factor 6, que nosotros multiplicamos acá. Entonces, la multiplicación 6 por 7x nos deja con los factores 7 es un factor, 6 es otro factor y x es otro factor. Y lo que hacemos nada más es colocar al factor 6, que es el que viene de afuera a multiplicar, con x que ya estaba dentro, lo colocamos en un paréntesis y de manera indicada el producto de 7. Es decir, tanto en esta primera multiplicación como en la segunda no efectuamos las multiplicaciones, sino que las dejamos indicadas de una manera a nuestra conveniencia. Y con esto tenemos la segunda multiplicación. ¿Qué pasa con la tercera? 6 por menos 3. ¿También hay una forma de dejar indicada? No. Es esta multiplicación de 6 por el término independiente la única que se efectúa de manera completa. Es decir, 6 por menos 3 es menos 18. Y todo esto sigue partido por 6. Ahora, si observamos el numerador, tenemos un trinomio de esta forma. X al cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque nuestro trinomio ahora tiene raíz cuadrada su primer término. La raíz cuadrada de 6x, todo elevado al cuadrado, es claramente 6x. Y es esta raíz, 6x, la que aparece también en el segundo término. Entonces, mediante la multiplicación que acabamos de hacer, le hemos dado la forma al trinomio del trinomio x cuadrado más bx más c, que podemos factorizar como ya sabemos. Al factorizar el numerador tenemos, abrimos dos paréntesis para la factorización y colocamos la raíz cuadrada del primer término en ambos binomios. La raíz cuadrada del primer término es 6x, solamente le quitamos el cuadrado. Luego colocamos el signo del segundo término, que es menos, y la ley de los signos del segundo y tercero. Menos por menos es más. Dos números que restados nos den 7 y multiplicados 18 son 9 y 2. Y todo esto sigue partido entre 6. Ahora, si observamos el trinomio numerador, ya lo factorizamos. Ya tenemos un producto de binomios. Pero tenemos el denominador que no nos permite finalizar o haber terminado la factorización. Hay que eliminar este denominador. ¿Y cómo se va a eliminar? Pues si somos observadores, el primer binomio tiene factor común. Factor común número y en esta ocasión el factor común es 3. Y también el segundo binomio tiene factor común número y en esta ocasión es 2. Entonces vamos a factorizar ambos binomios sacándole factor común
factor común 3 al primero, nos queda dividiendo 6x entre 3 o quitándoles el factor común a cada término en el interior, nos queda 2x y quitándole el factor 3 a 9, menos 3. Y aquí tenemos factorizado el primer binomio por factor común. El segundo vemos que también tiene factor común, solo que en esta ocasión es factor común 2. Le quitamos el factor común 2 o el factor 2 a cada término, 6x, le quitamos el factor 2, nos queda 3x, también podemos dividir 6x entre 2, y el término más 2, le quitamos el factor común 2 y nos queda 1, también podemos encontrar este 1 dividiendo 2 entre el factor común 2, y eso nos da 1. Y hemos factorizado por factor común número los dos binomios. Y para finalizar, si observamos los factores comunes son 3 y 2, que claramente por ser factores se están multiplicando. Y si efectuamos la multiplicación 3 por 2, nos da 6. Factor 6 se puede eliminar con denominador 6. ¿De dónde tenemos la factorización? 2x menos 3 por 3x más 1. Este producto se puede comprobar si nosotros efectuamos la multiplicación polinomio por polinomio y vamos a obtener el término o el trinomio que hemos factorizado. Para el segundo ejemplo vamos a realizar el mismo proceso, solo que ahora vamos a omitir algunas de las explicaciones que ya dimos en el primero y haremos el proceso de una forma más rápida. En primer lugar, vamos a identificar, vemos que el trinomio ya está ordenado y que tiene la forma a x cuadrado más bx más c. Y vemos que el coeficiente de x cuadrado, es decir, el primero, es distinto de 1. En esta ocasión es 20. Por lo tanto, sabemos que no es de la forma x cuadrado más bx más c y no lo podemos factorizar en un producto x más a por x más b. Entonces tenemos que recurrir a la estrategia de cambiarle la forma a una forma x cuadrado más bx más c, donde el primer término tenga raíz cuadrada y esa raíz cuadrada aparezca como factor en el segundo término. Esto, como ya dijimos antes, lo logramos multiplicando el trinomio 20x cuadrado más 7x menos 6 multiplicado en esta ocasión por 20, ya que es el primer coeficiente el que necesitamos que tenga raíz y aparezca en el segundo término dicha raíz. Pero para no cambiar el valor de este trinomio, sino que solamente la forma, al mismo tiempo que multiplicamos por 20, dividimos entre 20. Y eso es como que estemos multiplicando por 1. Pero sí le vamos a cambiar la forma al trinomio. La primera multiplicación, 20 por 20x cuadrado, nos queda 20 al cuadrado, x al cuadrado. Y esto lo escribimos como las dos bases, 20 y x, elevado al cuadrado. La segunda multiplicación, 20 por 7x. No la efectuamos, sino que la indicamos, pero de una manera conveniente. Colocamos más 7 y tanto el factor 20 como el factor x los ponemos en un paréntesis. ¿Con qué objetivo? Bueno, si observamos el primer término, este ya tiene raíz cuadrada, porque es un paréntesis elevado al cuadrado. Y su raíz cuadrada, la raíz cuadrada del primer término, que es 20x, ya aparece como factor en el segundo término. Y ahora vamos con el tercer producto. 20 con menos 6. Más por menos es menos. 20 por 6 es 120. Y todo esto sigue partido entre 20. Y ahora, en nuestro numerador, sí tenemos un trinomio de la forma x cuadrado
más bx más c. Y que ya lo podemos factorizar en un producto de binomios de la forma x más a por x más b. ¿Y cómo hacemos esa factorización? Abrimos dos paréntesis. La raíz cuadrada del primer término, que es 20x la raíz. Solo le quitamos el cuadrado al primer término, ya tenemos su raíz. Signo del segundo más, ley de los signos del segundo y tercero, más por menos es menos. Y pensamos, dos números que restados nos den 7 y multiplicados nos den 120. Esos números son 15 y 8. Ya está factorizado el numerador y esto sigue partido entre 20. Continuamos. Ahora sacamos factor común a los dos binomios del numerador. El primero de ellos tiene factor común 5 y dejamos en el paréntesis los términos sin el factor 5, es decir, 20 entre 5 es 4x más 15 entre 5 es 3. El segundo binomio tiene factor 4 y dejamos al binomio o los términos dentro del binomio sin el factor 4. Y esto lo determinamos dividiendo. 20 entre 4 nos da 5, menos, y 8 entre 4 es 2. Y todo esto sigue partido entre 20. Y ahora si efectuamos la multiplicación de los factores numéricos en el numerador, 5 por 4 es 20. Lo que nos deja con factor 20 multiplicado por los otros dos factores. Este paso es adicional, no es necesario que se haga, pero para que veamos el efecto de los dos factores comunes, al multiplicarse 5 por 4, 20, este 20 se puede cancelar con este, que también se pudo haber hecho al inicio, pero que no lo hicimos porque no nos convenía en aquella ocasión. En esta, como ya utilizamos haber multiplicado por 20 y ya cambiamos la forma, ya factorizamos, ya no necesitamos ni el factor 20 ni el denominador 20. Solo lo utilizamos de manera temporal para poder dar la forma del trinomio que necesitábamos. Y la factorización es la siguiente. Tanto el denominador 20 se pudo haber eliminado con los factores comunes acá 20 y haber escrito de una sola vez el producto de binomios, sin hacer el paso adicional, pero lo hicimos para que se vea el efecto de los factores comunes con el denominador. Y para finalizar, veamos el tercer ejemplo. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Vemos que el coeficiente del término de mayor grado, que es a cuadrado, el término que tiene a cuadrado, el coeficiente es 18. Así que vamos a multiplicar por 18 y al mismo tiempo a dividir entre 18 nuestro trinomio. Nuestro trinomio es 18 a cuadrado menos 13a menos 5. Y ahora efectuamos el producto. En el caso del primer término, 18 por 18, nos queda 18 cuadrado a cuadrado, y eso lo escribimos con un paréntesis, 18a al cuadrado, indicando que tanto 18 como la a están al cuadrado. Menos la multiplicación 18 por 13a, simplemente la escribimos de tal forma que el coeficiente de a, que es 13, lo dejamos en primer lugar y en un paréntesis dejamos asociada la multiplicación 18 por la variable a. Y para finalizar, la multiplicación 18 por menos 5, esta sí la efectuamos, y esto nos da menos 90. Todo esto partido por 18. Ahora el trinomio que tenemos, que se ve un poco complejo en el numerador, lo factorizamos. Solo que este es de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Y cómo se factoriza? Abrimos dos paréntesis. La raíz cuadrada del primero
Esta es la raíz cuadrada del primero, 18a. Se coloca en ambos. Vea cómo este trinomio cumple las características porque la raíz cuadrada del primero aparece en el segundo también. Y ahora vamos con los signos de los binomios. El primer binomio tiene el signo del segundo término, menos 13. Y el segundo binomio tiene la ley de los signos del segundo y tercero. Menos por menos es más. Signos distintos. Dos números que restados nos den 13 y multiplicado 90. Esos números son 18 y 5. 18 por 5, 90. 18 menos 5 es 13. Y todo esto partido entre 18. Como ya está la factorización en el numerador, ahora llegó el momento de aplicar factor común a los binomios para poder eliminar los factores comunes con el denominador 18. Tenemos que el factor común de 18a y 18 menos 18 es precisamente el coeficiente de a, es decir, 18. Factor común 18 y abrimos paréntesis. Luego dividimos. 18a entre 18 nos da 1a menos 18 entre 18 es 1. Si observamos el segundo binomio 18a más 5 no tiene factor común, así que simplemente lo escribimos. Pero a pesar de que el segundo binomio no tiene factor común, vemos que el factor común del primero, que es 18, es suficiente para eliminar el denominador. El denominador siempre se va a eliminar. Y si los factores que hemos sacado o el factor que hayamos sacado no es suficiente para eliminar el denominador, significa que en algo nos hemos equivocado y habría que revisar. Y esta es nuestra factorización.